Queridos hermanos, estamos empezando a adentrarnos en el significado del 20 de enero, de esta irrupción de gracias que abarca un periodo largo dentro de la historia de Schoenstatt. Se inicia el año, podríamos decir, 39, y luego el padre, por así decir, lo concluye en una jornada, no lo concluye como hito, sino que se cierra el periodo, por así decir, una explicación que da el padre sobre el 20 de enero en la jornada de octubre de 1950. Vimos el contexto sociopolítico, el contexto de lo que pasaba en Alemania, en la iglesia, y ahora nos toca abordar ya directamente el contexto inmediato del cual surge el 20 de enero, y en primer lugar el Jardín de María, que es como el primer paso. ¿Se recuerdan ustedes por lo que vimos en 1937? Pío XI publica la encíclica Mit brennender Sorge, que se introduce en Alemania y se lee simultáneamente en todas las parroquias. Y esto, por cierto, enfurece a Hitler y empieza con una represión ahora respecto a la iglesia muy fuerte. Antes había sido especialmente frente al pueblo judío. En 1939 ya ha pasado bastante, digamos, en la iglesia alemana, y en Schoenstatt ha tenido que bajar a las catacumbas. Entre abril y mayo de 1939 sucede algo especial, porque los nazis piden que se desaloje la casa de estudio, la actual universidad que tienen los Palotinos arriba del valle, para instalar ahí una escuela nazi, para la juventud nazi. Esto, imagínense, están los nazistas ahora ahí en su escuela, arriba, el santuario está abajo, no mucha distancia. Si ellos cantan sus himnos, ¿no es cierto?, se escucha en el valle, y a la vez lo que pasa en el santuario también lo ven ellos, pasan por ahí. Eso hace que se produzca una corriente, una necesidad, diría yo, vital de proteger el santuario, proteger Schoenstatt. De repente los nazis nos borran, digamos, y se realiza el famoso acto del santuario, donde las hermanas rodean el santuario tomadas de las manos, así, el padre está adentro, y le piden y se ofrecen al Señor y a la Mater en el espíritu de la inscripción para que proteja a Schoenstatt. Eso es un acto significativo que va unido ya a el esfuerzo que hace el padre Kentenich de que nos vayamos preparando como Schoenstatt a lo que viene, cada vez iba a ser peor. Él habla del poder en blanco, de coronar a la Mater, y eso lo hace especialmente en la segunda acta de fundación. Ha hecho viajes a Suiza a predicar retiros, y allá escribe la segunda acta de fundación. El 18 de octubre decía, es la fecha de la segunda acta de fundación, y poco a poco va tomando cuerpo esto en Schoenstatt, sobre todo, yo diría, en las hermanas, en las comunidades de mujeres, la federación, y en los padres que están más cerca del padre Kentenich. Piense todo lo que está pasando alrededor. O sea, Schoenstatt le decía, se había reducido, en ese sentido no podía parecer mucho, y no eran tampoco muchos, ¿eh? Pero en estos círculos se hace muy fuerte esta corriente. El padre empieza a hablar poco a poco, cada vez más, de la necesidad de ir más allá del poder en blanco, sino que ofrecerse en el espíritu de la inscripción. Las hermanas habían ofrecido, y el padre quería que toda la familia asumiera esa preparación o esa disposición a una entrega mucho más perfecta para enfrentar lo que iba a venir. Y eso que iba a venir vino, ¿eh? Ya habían tomado preso al padre Aise y a otro más,
estaban en el campo de concentración. El padre veía que también podía llegarle a él. Era normal porque ya la Gestapo había encontrado los canales y de hecho en 1941, dicho, iba a predicar un retiro para sacerdotes. Los sacerdotes estaban llegando a Schoenstatt y llega el Gestapo. Se presentan al padre, ya saben quién es, ¿no es cierto? Y le dice, queremos que vaya con nosotros, vamos a hacerle un interrogatorio. Padre Quente le dice, mire, van a venir muchos sacerdotes de toda Alemania, no les conviene a ustedes que me lleven ahora. Yo cuando termine el retiro me voy a presentar al cuartel de la Gestapo que estaba en Coblenza, que queda cerca de Schoenstatt. Acepta la Gestapo. El padre predica su retiro, ese retiro es muy lindo, es sobre María, y en la plática final la llama el canto del cisne. Él no le dice a nadie lo que pasó o lo que iba a pasar. Y nadie sabe, solamente llama la atención al final que esta plática del canto del cisne, como se tituló después. El padre, de hecho, terminado el retiro, toma sus cosas, le avisa a un par de personas, pone su traje más viejo, digamos, y va al cuartel de la Gestapo en Coblenza. Y ahí le hacen el interrogatorio. Todos sabemos esta historia, no me voy a detener en esto porque si no estaríamos, no sé, días hablando. Lo dejan ahí un mes, sin luz, le pasan comida, no sale, húmedo. Era la tortura que hacía la Gestapo para liquidar psicológicamente a las personas. Y resulta que el padre, después del mes que está ahí en esa mazmorra, sale bien, sale tranquilo. No, había tenido, dijo, como tiempo de tener un buen retiro. ¿Eh? Bueno, era un hombre increíble en ese sentido, digamos. Dios lo permite, Dios lo quiere, lo enfrento con tranquilidad. Esto, digamos. Bueno, en la cárcel de Coblenza, ¿qué pasa? Evidentemente toda la familia, imagínense cómo están. No saben del padre, está preso, están bajo la Gestapo y llega a la cárcel de Coblenza y se da la posibilidad que se establezca un contacto epistolar. Consiguen guardias que lleven pequeños papeles, que traigan al padre y que el padre pueda enviarle. O sea, hay un contacto epistolar bastante contundente. Se ha llamado después la colección Las Cartas del Carmelo. ¿Qué es lo que hace el padre? Dice, miren, lo que está pasando acá, Dios lo quiere. Dios lo permite. Y es la oportunidad que se nos da para mostrar que Schoenstatt es realmente una obra de Dios. Tenemos que tomar en serio la alianza de amor y ofrecernos a la Mater en ese espíritu. Yo voy a ofrecer mi libertad, el estar preso, por la libertad de la familia, en el sentido de la libertad de los hijos de Dios. O sea que la familia, las hermanas, los padres, los que estaban, digamos, que sabían de esto, le dice, para que la familia logre la perfecta libertad de los hijos de Dios, o sea, la santidad, para que se muestre una vida de Schoenstatt realmente profunda. Y yo con gusto ofrezco al Señor y a la Mater mi libertad por ustedes. Ustedes ofrezcanla por mí. ¿Eh? Y así, cuando ustedes tomen en serio la inscripción, yo voy a salir libres. Ese es el espíritu que se empieza a generar y que el padre desde la cárcel empieza a fomentar. Imagínense la familia, lo único que quiere es que el padre salga libre. Y empiezan trámites por varios costados, digamos. El que más resulta es en contacto con el médico, porque sabían que los que estaban en la cárcel eran mandados a campos de concentración. Entonces imaginaban, el padre está en la cárcel, va a terminar en el campo de concentración. ¿Cómo lo impedimos? Y ahí toman contacto con el médico, le dicen al médico, el padre queremos que lo declare inepto para el campo de concentración, le pedimos que lo declare inepto porque él tiene un problema en el pulmón y la familia y
etcétera, etcétera, lo necesita. El médico dice que, bueno, que se presente. Y aquí empieza algo bien especial, ¿no es cierto?, que va a terminar en la decisión del 20 de enero. Pero sucede algo entre medio, que es de suma importancia. Un detalle, algo, una carta que escribe una hermana de la comunidad del Hospital San José, que está en Coblenza, de las hermanas, lo tenían a cargo del hospital, y es una carta dirigida al niño Jesús. La hermana le muestra la carta a la hermana superiora se la hace llegar al padre. Y el padre la recibe en Navidad. La lee y ve en esa carta un signo de Dios y reacciona y le da una respuesta. Yo voy a leerles la carta porque es muy importante. Ambas cartas. Es una carta dirigida al niño Jesús, forma muy ingenua. Describe así: querido niño Jesús, pronto descenderás a la tierra en la Nochebuena, y aún no te he escrito lo que quiero que me traigas. Cada año traes muchas cosas lindas a los niños que se portan bien. Yo renuncio con gusto a todas ellas con tal que vuelva el Padre. Este año tengo que pedirte algo muy grande. Hace ya mucho tiempo que nuestro querido Padre está lejos de nosotras y nosotras lo extrañamos. ¿Podrías enviarle un ángel al Padre para que lo visite y cuando tú desciendas a la tierra en Nochebuena, entonces de pronto su celda se llenaría de luz? El ángel le diría: no temas, te anuncio una gran alegría. Hoy en Schoenstatt ha nacido el Salvador. Apresúrate y vete al santuario. Allí hallarás al niño en brazos de su madre. Y entonces vendrán muchos ángeles para allanarle el camino al Padre hasta el pequeño santuario. Allí contemplaría el milagro de la Nochebuena. Y el niño le diría: ahora puedes quedarte para siempre conmigo y contarle a tus hijas muchas cosas de mí, para que ellas, tomadas de mi mano, lleguen a mí. Y todos los hijos de Schoenstatt rebosarán de alegría, y toda la noche te alabarán a ti y a tu madre, y en adelante siempre se hablará del milagro de la Nochebuena. Sigue la carta todavía, ustedes pueden leerla después entera. La primera vez, ¿no es cierto?, que se habla del milagro de la Nochebuena, que es una expresión que se va a usar después para el retorno del Padre de Milwaukee. Se pedía también por el milagro de la Nochebuena. Es una carta que refleja una actitud muy sencilla y sobre todo muy cálida. Expresa todo ese dolor que siente ella y las hermanas de que el padre esté en la cárcel, nada menos. Y lo interesante es que el padre recibe esta carta, la lee por supuesto y determina escribirle una respuesta. Le voy a leer también la respuesta, es más corta y es también muy interesante. El padre se pone en la situación, descubre algo que muchos habrían dicho: mira, en realidad tienes razón, estoy lejos, yo también estoy triste, me gustaría volver, vamos a pedir al Señor que... pero él usa este medio, este momento, esta realidad para decirle, escribirle lo siguiente. Mi pequeña María Engart,
así se llamaba la hermana. Una pequeña cambio de letra, digamos, significaba Jardín de María, Mariengard, Mariengarten. El padre la llama entonces mi pequeña Mariengard. Cumpliré tu deseo cuando tu corazón y el corazón de toda nuestra familia se haya convertido en un floreciente jardín de María. O sea, le devuelve la cosa, le dice, sí, voy a hacerlo, pero lo voy a hacer cuando la familia, en este caso de las hermanas, ¿no es cierto?, se convierta en un floreciente jardín de María. Por lo tanto, el cumplimiento de tu deseo, el milagro de la Nochebuena, está en tus manos y en la de todos los hijos de Schoenstatt. Abre un poquito más todavía el campo. Apresúrate para que no sea demasiado tarde. Aún tengo muchos proyectos para los cuales necesito al Padre. Vamos a comentar esto después. Ahora lo estoy preparando para ello. O sea, esto lo está diciendo el Padre en el fondo de sí mismo, ¿no es cierto? Me esperan, el Señor, yo creo que tiene muchas cosas todavía, pero todavía tengo que trabajar con Él. Estoy preparándolo. Si ustedes cultivan bien su jardín, yo aceleraré el trabajo de cincelar y limar. Una cosa interesante, ¿no es cierto? Le dice, bueno, trabajen, sean un jardín de María, y entonces yo voy a preparar al Padre para darle más tareas todavía, pero yo voy a hacer un trabajo entre tanto con Él de cincelar y limar. Para tu mayor consuelo, te comunico que en la celda del Padre hay siempre luz y calor. Y tiene así tanto trabajo como en Schoenstatt. Recibe muchas visitas diariamente. Te envío cordiales saludos y mi bendición desde el cielo. ¿Se fijan? Aquí hay algo que hay que entenderlo, ¿eh? Es un lenguaje de niños, pero que está diciendo algo que no es de niños, ¿eh? Por de pronto la exigencia que les pone el Padre, o la petición, ustedes tienen que ser un jardín de María. Y eso ellas lo entienden. Tiene que haber muchas contribuciones al capital de gracia de parte de ustedes. Él ya estaba, ¿no es cierto? Veíamos pidiéndole el espíritu del poder en blanco, la inscripción, por eso tenían que esforzarse. Y el Padre le dice, se va a producir el milagro, yo voy a regresar. Pero hay algo especial que también el Señor quiere hacer conmigo. Y esto después cuando lee la carta, la hermana tiene que leérsela la hermana superiora porque el Padre escribía en gótico y no se entendía nada, digamos. Y yo recibí, esto entre paréntesis, en los años, 52, ¿no es cierto?, 53, no me acuerdo exactamente la fecha, pero tengo por ahí la carta, una carta escrita por el Padre en gótico, no sé. Era absolutamente una jerigonza, ¿no? Entonces la hermana se lo traduce, pero no entiende tampoco esto de que el Padre dice que el Señor tiene que hacer un trabajo con él. Si el Padre es perfecto, digamos, el Padre, ¿qué más puede ser Él? Pero es bien interesante esto. Yo también me esfuerzo. Es para entrar también en ese intercambio. Ustedes hacen algo por mí, pero yo también voy a hacer algo por ustedes. Y ahí comienza, en realidad, como les decía, la historia de lo que después se va a llamar el 20 de enero, pero en el fondo empieza aquí. El Padre llama a que sea en un jardín de María. Las hermanas ya cuando reciben esto,
La hermana superiora la comunica, lo leen en comunidad, por supuesto, imagínense. Y una de las hermanas, no recuerdo en este momento su nombre, no sé nada bueno para los nombres, pero se puede averiguar, le dice, tenemos que ser un jardín de pequeñas Marías. Expresión común entre ellas. El padre había hablado, sin duda, muchísimas veces de ser una pequeña María. Pero se concretaba más todavía. Este jardín de María va a florecer cuando cada una de nosotras seamos una imagen viva de María, la compañera y colaboradora de Cristo. Y entonces la Mater y el Señor van a escuchar nuestra petición. Y se inicia en forma casi infantil, ¿no es cierto? Casi como un juego, algo que era muy profundo, que después se va a llamar, y lo vamos a explicar, esta solidaridad de destinos. El Padre, ese Padre que las hermanas querían tanto, y todavía lo quieren, ¿no es cierto? Y todos nosotros, era necesario. O sea, era el fundador, en la cabeza de la familia. Y nosotros estábamos sin él. Es un sentimiento afectivo, digamos, sin duda, pero de mucha realidad. Es el fundador, de mucha trascendencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin el fundador? ¿Ah? Por eso que venga. Hay mucho que hacer todavía. Bueno, vamos en otra sesión a profundizar un poquito más este intercambio de Gami y lo que se ha iniciado ahora, el milagro de la Nochebuena y el jardín de María.